Yo quiero hablar de algo muy profundo que necesitamos que el Espíritu Santo haga en nuestro corazón. Y el título de este mensaje es una pregunta. ¿Por qué no logro vencer? ¿Por qué no logro vencer? Y vamos a ir al libro de Josué, al capítulo 7. Y allí vamos a encontrar algo que aconteció luego de que el pueblo de Israel tomara y conquistara Jericó. ¿Se acuerdan la historia de la toma de Jericó? A ver, alguien que me diga qué pasó con Jericó. Alrededor de Jericó, hasta que cayeron los muros. Muy bien. Eso es lo que ocurrió en Jericó. Y Dios les había dicho, miren que no tienen que tomar nada de la ciudad de Jericó, solamente van a tomar oro, plata, bronce y algunas cosas de hierro que van a ser guardadas en los tesoros de Dios. Pero no van a tomar nada, no van a agarrar nada de ahí. No hay una oportunidad de recibir o de ganar nada. ¿Y qué dice Josué capítulo 7 a partir del versículo 1? Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai, y no fatigues a todo el pueblo. Y yendo allí, a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente de tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Hasta ahí la palabra de Dios.
Aquí lo que vemos, lo que ocurrió, fue que la orden que Dios les había dado respecto al no tomar nada que perteneciera al pueblo de Jericó fue desoída o desobedecida por Acán. Entonces, dice el versículo 1 que el pueblo de Israel habían cometido una prevaricación, había sido uno, pero había alguien que había tomado del anatema, había tomado de lo que era maldito y lo tenía para sí. ¿Qué había pasado? Había traído la maldición al campamento de Israel, al pueblo de Israel. Dada su ambición, dado su corazón rebelde y egoísta, el de Acán hizo que trajera la maldición a todo el pueblo. Y esto nos hace acordar a Jonás capítulo 1. A ver las maestras de escuelita. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció. Le dijeron que fuera para Nínive y se fue para al otro lado. Ya veníamos bien, pero acá me están patinando. Se fue para Tarsis. Entonces, estando en alta mar, ¿qué ocurrió? ¿Qué se desató? Una tormenta. Y entonces empezaron a buscar el responsable de la tormenta. Cada uno le consultaba a su Dios. Y descubrieron que había un Jonás, de ahí que decimos quién es el Jonás, que estaba produciendo esa catástrofe que estaban en peligro toda la embarcación. Hasta que lo encontraron a Jonás y ¿qué pasó? Lo echaron al agua, hicieron todo lo posible, pero no pasaba nada, entonces había que sacar al Jonás de encima para que las cosas se volvieran. En este caso, Acán, por su ambición, por su rebeldía, por haberse quedado con lo que Dios le había dicho que no debía quedarse, que no debían tocar, él estaba acarreando la maldición a todo el pueblo de Israel. Y nosotros estamos creyendo que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Que Dios tiene cosas gloriosas para la iglesia. Que Dios tiene cosas asombrosas, que Dios quiere que nuestros enemigos queden debajo de nuestros pies. Pero no va a ocurrir mientras haya cosas en nosotros que tienen que ver con el pecado, que tienen que ver con nuestra ambición, que tienen que ver con nuestra rebeldía, que tienen que ver con nuestra naturaleza. Dice el versículo 11, Dios le dice claramente, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Robar, mentir, esconder, eran un pecado oculto que había en Acán. Y acá yo quiero hacerles una aclaración.
Acá no se trata de descubrir quién es el Acán, quién es el que trae el pecado, el que trae la maldición. Se trata de mirarme a mí mismo. Y el mirarme a mí mismo y decir, yo no quiero ser el causante de lo que Dios todavía no puede soltar por mi pecado. ¿Me explico? Aquí no estamos para juzgarnos, estamos acá para decir, no, a ver, el Acán es la hermana Rosa es la culpable. No lo vamos a tirar al mar porque no vamos a tener que ir muy lejos, la vamos a apedrear porque es más fácil y más cerca. No se trata de encontrar un culpable, no se trata de decir, no, es él el culpable, es ella la culpable. Sino yo tengo que mirar y yo tengo que decir, yo no quiero ser el culpable que esté frenando lo que Dios quiere hacer en este tiempo con mi vida, con mi familia, con la iglesia, con la ciudad. ¿Hay algo suelto? ¿Hay algo que está listo para ser volcado, para ser derramado? ¿Hay algo glorioso que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en esta iglesia, en esta ciudad? Pero hay algo que lo está deteniendo. Hay algo que lo está imposibilitando. Y ese nombre se llama pecado oculto. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24 y 25, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes, de algunas mujeres también, no se crea usted que somos nosotros nomás, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mirá que los pecados de algunos se hacen patentes, son notorios. Claro, no, sí, aquel, el sinvergüenza, aquel, el ladrón, aquel, el adúltero, aquel, son cosas claras que no se... Pero hay otras, dice, más a otros se le descubren después. El tema es que tarde o temprano nuestro pecado va a ser expuesto ante Dios. Y yo no puedo pensar en el pecado como el ladrón, el violador, porque todos pecamos, porque todos tenemos cosas de nuestra humanidad que están ocultas. Hay ambiciones, hay envidias, hay celo, hay chismes, hay comentarios maliciosos, pensamientos. Y la lista es larga y en todas nos vamos a sentir involucrados en una o en otra. Entonces, es necesario saber, ser consciente que por más que yo logre disimular mi pecado será expuesto delante de Dios. Y yo necesito limpiarme, yo necesito renunciar, yo necesito exponerme delante de Dios. Porque necesito ser libre. No puedo seguir conviviendo con el pecado. No puedo seguir conviviendo con la mugre.
En mi casa somos 4 integrantes y 3 son asmáticos y alérgicos. A los ácaros, a todo. Así que no puede haber, no puede ser, y a mí no me hace nada, yo soy el único que no lo sufre. Y yo veo un poquito de polvillo ahí, a mí no me hace nada. Pero a los que están conmigo sí, así que enseguida hay que limpiar. ¿Por qué? Porque les hace mal. Porque a la mañana se me despiertan todos mal, si dejamos el polvillo ahí. Pero no lo ve nadie ahí en la pieza. ¿Quién va a venir a la pieza? Pero hace mal. ¿Y qué hay que hacer? Hay que limpiarlo. Mi pecado oculto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo conoce, hace mucho más mal que una alergia. Y yo necesito limpiarlo. Y yo necesito quitarlo, yo necesito sacarlo. Yo necesito trabajar en mi vida para que ese pecado, eso que está oculto, eso que tal vez nadie conoce, eso que tal vez nadie percibe, ni nadie siquiera se imagina, pero está bien escondido. Acán, que había hecho, lo había escondido bien. Nadie sabía la que se había mandado. Nadie sabía. Siempre doy el ejemplo de el rey David. El rey David, cuando él cometió el pecado con Betsabé, fue el crimen perfecto. Porque nadie, excepto los más íntimos, sabían lo que había ocurrido, y por las circunstancias que se dieron, podría haber quedado todo aclarado. Pero apareció un varón de Dios y le dijo: ¿qué es lo que vos hiciste? Y ahí él tuvo que reconocer su falta, reconocer su pecado, reconocer su miseria. Y si el rey David tenía miseria, y era rey, y era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos miseria? Casi que le diría que tenemos miseria espantosa. Entonces nosotros necesitamos realmente que eso salga a la luz, sea limpiado. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 8, verso 12. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Dice Ezequiel que Dios le habla y le dice: ¿vos no has visto las cosas que hacen? ¿Quiénes? Dice: los pecadores, los inmundos, los gentiles. No, dice: los ancianos de la casa de Israel. O sea que los religiosos eran religiosos puerta para afuera. Pero adentro, ¿qué es lo que pasa? Y adentro nuestro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los pensamientos que yo dejo que se alojen en mi cabeza, en mi corazón? ¿Cuáles son aquellas cosas que me dominan? ¿Qué me dominan? Mis impulsos, ¿qué me dominan? Mis enojos, ¿qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que hay en mi interior? Y Dios quiere trabajar con nuestro interior, porque un verdadero avivamiento nunca se va a lograr si no hay una transformación de nuestro interior. Como siempre les digo,
Podría haber 500 personas acá que pasen y reciban milagro. Milagro y cosas extraordinarias ocurran. Pero si no hay un cambio interno, si no hay un cambio en el alma, en el corazón de las personas, nunca va a haber un avivamiento. Y yo quiero, y yo anhelo, y yo creo que estamos a las puertas de un avivamiento. Pero Dios le dijo clarito, ustedes no han podido vencer porque hay cosas ocultas. Y Dios quiere confrontarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y esto, repito, no es codazo, eso es para vos. No, si quiere, hágase un codazo a sí mismo, péguese una piña en el pecho o en la boca del estómago. Porque Dios quiere meternos el cuchillo a cada uno de nosotros. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere confrontarnos con nuestra realidad. Dios quiere confrontarnos con nuestra miseria. Dios quiere confrontarnos con nuestra debilidad. Porque Él quiere que cada uno de nosotros podamos vencer a nuestros enemigos. Podamos lograr y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y que no lo estamos logrando porque hay cosas en nuestro interior. Hay cosas que gobiernan nuestra vida todavía, que no son las de Dios, que no es precisamente la obra del Espíritu Santo. Entonces necesitamos que Él haga su obra, que Él trabaje en nosotros. Dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y cuántas cosas hay en nuestro interior que generan vergüenza? Mire, si viniera alguien acá y se presentara y dijera: Dios me ha dado el poder de leer los pensamientos de todos. ¡Ah, amigo! ¿Y ahora de qué me disfrazo? Mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco. ¿Por qué? Porque nos avergonzaría. Mira lo que está pensando la hermana Vanessa. ¿Cuándo termina el pastor este larguero? Mira lo que está pensando Marcelo. No, Marcelo, ya sé que está pensando cómo le ganamos a River, pero no van a tener chance, me parece. Lamento decirte. ¿Cuántas cosas, si fueran manifiestas de nuestro pensamiento, de nuestro interior, nos avergonzaría? Pero el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y Él no quiere que nosotros quedemos atados. Porque Acán, lo que él hizo fue ni más ni menos que atarse a la maldición, al mal. Porque él afectó a todo el pueblo, a todo el resto, afectó por su pecado. Entonces es necesario que cada uno de nosotros podamos entender: yo no quiero vivir atado a la maldición.
No quiero vivir atado al mal, no quiero vivir atado al dolor, no quiero vivir atado al pecado. No quiero eso para mí. Yo no lo quiero para mi vida ni lo quiero para la suya. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos disfrutar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Que podamos vencer cada uno de nuestros enemigos, que podamos lograr todo lo que Dios tiene, pero es necesario que soltemos. Es necesario que no nos atemos. Como lo hizo acá, él se aferró, se guardó lo que no correspondía, lo prohibido. Dice Deuteronomio en el capítulo 7, habla la ley, la orden de Dios. Era la siguiente, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La palabra de Dios era clarita, la ley de Dios era clarita. No tomen nada que tenga que ver con aquellas cosas que son de maldición. No agarren nada. No agarren, no toquen eso. Eso los ata, eso los enferma, eso los lastima. Dejen eso. Era la orden de Dios. Y este que hizo se quedó con algo por desobediente, por rebelde, por ambicioso. Porque el diablo tomó ocasión de su vida y lo dejó engañar. Pero nosotros no nos podemos dejar engañar. Y tenemos que soltar todo aquello que nos está atando, todo aquello que nos está maldiciendo y que no solamente me hace mal a mí, sino afecta a los que están a mi alrededor. Por eso es necesario que yo renuncie, por eso es necesario que yo suelte. Porque el querer de Dios no es que estemos de esa manera. Recuerdo que hace un tiempo atendí a un muchacho acá y cuando yo le hablé acerca de la importancia que tenía que él perdonara y que tenía que perdonar a un ser querido que ya estaba muerto. No le iba a cambiar la vida porque no la tenía la vida, el ser querido, ya estaba muerto. Pero yo le quise hacer entender y le quise hacer ver que para que él pudiera ser libre, para que él pudiera salir de ese estado en el que se encontraba, era necesario que él soltara el perdón para ese familiar. Y él lo quiso. Y se fue en las condiciones que vino. Yo no tengo un revólver para ponérselo en la cabeza y obligarlo. Es una decisión personal. Nosotros decidimos si seguimos atados o si lo soltamos. Está en mí, está en mi decisión. Nadie puede interferir ni nadie puede hacer nada. Nosotros somos los que tomamos la decisión si nos atamos o nos soltamos. Dice Deuteronomio también, pero en el capítulo 6, un poco más atrás, en el versículo 17, dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Es necesario que guardemos, no las leyes, sino que guardemos nuestro corazón de honrar y de agradar a aquel que nos salvó, aquel que nos llamó, aquel que nos eligió y aquel que quiere arrojar a nuestros enemigos de delante de nosotros. Pero si yo no estoy dispuesto a obedecerle, estoy atándole las manos a Dios.
Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos confrontemos con nosotros mismos y podamos ver cuáles son aquellas cosas que están ocultas, que siguen atándonos, que no nos dejan recibir lo que Dios quiere darnos. Y finalmente, Acán, Dios le dice a Josué, bueno, santifiquen al pueblo, júntenlo y anda llamándolo por familia y yo lo voy a ir haciendo no sé cómo decirle, la revisación, qué sé yo, la inspección, la limpieza, hasta que encuentre al culpable. Y dice el versículo 20, dice que Josué 7:20, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Él finalmente, ¿qué hizo? Confesó su pecado. Él quedó expuesto ante Josué y ante el pueblo. Gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo, que no tenemos que andar confesando nuestro pecado públicamente, ni quedar expuesto. Pero Dios sí sigue dependiendo de una cosa fundamental que no ha cambiado. Necesitamos confesar nuestro pecado. Dice Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Entonces es necesario que yo reconozca mi pecado, reconozca mi falta. ¿Delante de quién? ¿De la iglesia? No. Delante de Dios. Y todo aquello que está oculto, usted es inteligente. ¿Usted cree que lo que está oculto para Dios? Nosotros somos especialistas en hacernos los otros. Somos especialistas en aparentar, en guardar, en esconder. Pero ante Dios, ¿cómo hago para esconderle? Jonás se quiso ir de su presencia. ¿A dónde va a ir? Giezi tomó oportunidad y salió. Y Eliseo le había dicho a Naamán, no, de todo lo que vos tenés para regalarme yo no quiero nada. Vayan nomás, vayan tranquilo con su milagro a cuesta. Y Giezi dice, qué tonto este Eliseo, qué oportunidad de quedarnos con algo. Y salió corriendo a buscarlo. Dice, no, llegó gente y Eliseo cambió de opinión, así que lo que ustedes tenían, dénselo que le va a venir bien. Y se fue y lo escondió. Y no alcanzó a llegar, que dice Giezi, ¿dónde estaba vos? No, yo no fui a ningún lado. Ahí está. El pecado siempre nos hace caer en la mentira. No, yo no fui a ningún lado. Y dice, ¿no fuiste a ningún lado? Bueno, la lepra que se le sanamos a Naamán es para vos. Ahí está. Nosotros no podemos esconder nada delante de Dios. Porque tarde o temprano Dios nos va a confrontar. Por esto, este es el día que cada uno de nosotros debemos reconocer nuestro pecado oculto. Reconocer mi falta. Reconocer mi debilidad. Reconocer mi bajeza. No estar pendiente de la del vecino. O la del esposo o la esposa. No, la mía. Yo tengo que velar por mí. Yo tengo que mirar mi condición, mi estado, mi situación.
Porque Dios quiere hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros. Dios quiere manifestar su gloria en favor de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué importante que nosotros podamos confesar nuestro pecado. Y cuando yo confieso mi pecado, me encuentro con alguien, con este Dios de amor y de misericordia que nos espera con sus brazos de amor para envolvernos. Por eso yo le cantaba, les decía del Espíritu Santo. Qué maravilloso que es, porque cuando yo estoy dispuesto a confesar mi miseria, cuando yo estoy dispuesto a confesar mi debilidad, me voy a encontrar con alguien fiel y justo, dispuesto a perdonar, dispuesto a ayudarme, dispuesto a darme la victoria sobre aquellas cosas que me han vencido, que me han detenido. Y Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda nuestra maldad. Y en el caso de Acán, por vivir en la era del juicio, él irremediablemente murió. Murió él y todo lo que tenía. Pero nosotros vivimos en la era de la gracia. Y sigue habiendo oportunidad para aquel que de todo corazón se decide arrepentir, se decide limpiar y despojar. Tal vez en esta reunión de milagro hubiera sido más lindo que le hablara de los milagros que Jesús hacía y que cómo cambiaba el agua en vino y todos contentos. Pero Dios quiere hacer cosas gloriosas. Lo crea o no lo crea, Dios quiere hacer cosas gloriosas. Pero hay algo que lo está impidiendo. Hay algo que lo está deteniendo. Y es nuestro pecado oculto, que no se ve, que lo logramos esconder, que lo logramos tapar, pero que sigue estando. Y Dios quiere trabajar, y Dios quiere darnos la oportunidad, y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ponernos delante de Él para recibir lo que Él tiene. La historia sigue en el capítulo 8 de Josué, que ellos finalmente pudieron conquistar la tierra de Ai, la tierra de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el problema no era ni que habían ido poco, ni que lo subestimaron, ni el problema era que había pecado. Y cuando ese pecado oculto se eliminó, lograron la victoria. Y Dios tiene victoria para cada uno de nosotros. En distintas áreas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia, Dios tiene victoria para nosotros, pero es necesario que haya limpieza. Es necesario que el pecado sea renunciado, que nos podamos de todo nuestro corazón arrepentirnos y dejar que el Espíritu Santo haga su obra poderosa en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Él es el mismo que nos hace ver, nos convence, nos compunge del pecado, nos hace ver, pero también nos ayuda para vencerlo. Y nos da esa fuerza para vencerlo y nos da esa gracia para que podamos seguir adelante conquistando lo que Dios tiene. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Yo las quiero. Yo no me quiero atar. Yo no me quiero quedar. ¿Cuántos se animan a decir, acá está mi vida, Señor? Aquí está mi vida, aquí estoy. A vos no te puedo esconder nada.
Yo después de casi 18 años de matrimonio, a mi esposa no la puedo esconder nada porque ella sabe todo. Lo bueno, lo malo, me conoce todo. ¿Qué le voy a esconder? Sería imposible. Si yo no le puedo esconder nada a mi esposa, ¿cómo se le va a poder querer esconder a Dios? Es imposible. Por eso, aquí estoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta noche. Esta es una noche de libertad. Esta es una noche de poder. Esta es una noche de manifestaciones gloriosas del obrar de Dios en cada uno de nuestros corazones. Comience a renunciar a todo pecado. Comience a renunciar a toda su humanidad, a su orgullo, su rebeldía. Espíritu de Dios, en esta noche haz tu obra en nuestro corazón. Córtala, corta toda atadura. Corta toda atadura. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, no queremos ya ocultarte nada. No queremos, Señor, esconderte nada. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra humanidad. Esta es mi miseria. Esta es mi debilidad, esta es mi bajeza. Esto es lo que me ata y no me deja recibir lo que vos tenés para mí. No me deja recibir las victorias que vos tenés preparadas para mi vida. Pero hoy yo vengo a entregártelas. Yo vengo a rendirte mi vida, a consagrarte una vez más mi humanidad, mi carne, porque mis pensamientos son malos. Mis impulsos, mis emociones me dañan, me hacen errar. Pero tú eres aquel que lo sabes todo, que me conoces lo más profundo y yo no quiero ocultarte nada, yo quiero entregártelo. En esta noche, entregale toda tu vida al Señor. No importa los años, no importa las condiciones. El Espíritu Santo quiere confrontarnos a cada uno de nosotros. En cada uno de nuestro interior hay rincones con suciedad, con mugre, que tal vez nadie las ve, nadie las conoce, pero nosotros sabemos bien que están. Y Dios es el que más conoce que están. Por eso lo mejor que podemos hacer en esta noche es venir y decirle: aquí estoy, Señor. Yo te confieso mi pecado. Yo te confieso mi bajeza, mi debilidad.